Muy bien, hermanos, pues vamos a ir a continuación a la meditación en la palabra. Y pues una continuación que nos adelantó que es de esa clase me he dado, vamos a dar continuación en esta segunda parte, así que pues escuchar mucha atención para aprender y meditar en la palabra. Adelante, mi hermano, quiere decir. Vamos a continuar, hermanos, pues, el estudio acerca del lavamiento de los pies. Ya aclaramos varios puntos importantes de la cuestión cultural, pero viene la pregunta importante. Después de aprender lo que ya aprendimos, bueno, ¿cuál fue la razón exacta por la que Jesús lavó los pies de los apóstoles? Finalmente es donde vamos a llegar a hacernos esta pregunta, ¿qué fue lo del principio? ¿Qué fue el tema? Aunque estuvimos viendo los antecedentes, bueno, tenemos que tener en cuenta la respuesta, ¿por qué Jesús lavó los pies de los apóstoles? Creo que todos estamos esperando esa respuesta. Y antes de decirlo, hermanos, es importante que nosotros entendamos que existían muchos problemas entre los apóstoles que urgía que se solucionaran. El día que Jesús lavó los pies a sus apóstoles, hermanos, trasladémonos ahí en el pensamiento que era la última noche, la última oportunidad para reunirse en privado con ellos, y esa misma noche sería entregado a las autoridades y al día siguiente iba a ser clavado en una cruz como castigo por algo que no hizo. Había mucho que hacer, mucho que decir y poco tiempo ya. Y estos hombres que él mismo había escogido unos 3 años y medio atrás, todavía no entendían muchas cosas. Eso nos debe de quedar claro, hermanos, que hasta el último momento ellos todavía tenían muchas dudas, no estaban todavía del todo preparados. Así que nos vamos a trasladar con nuestro pensamiento al momento de la reunión. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, hermanos. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Juan 13, del 1 al 5, dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, no había nada de extraño que se lavasen los pies en esta ocasión, pues ya aprendimos en la clase anterior que era una costumbre muy común de aquella época. Lo extraño aquí, hermanos, fíjense bien, lo extraño aquí era que Jesús, el Maestro, le lavara los pies a sus discípulos. Eso era lo extraño. Lo otro no, ya sabemos, ya vimos que ellos habían sido testigos en muchas ocasiones de ese acto. Lo extraño era que Jesús lo hiciera, hermanos. Pero en esta ocasión, el Señor está lavando los pies a sus propios apóstoles. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Nunca lo había hecho. Por lo menos no hay ningún registro bíblico que en otras ocasiones Jesús le hubiera lavado los pies
a sus discípulos. No hay registro. Esta es la única vez que la Biblia registra que el Señor le lavó los pies a sus apóstoles. ¿Por qué lo haría, hermanos? Bueno, pues para poder responder esta pregunta, necesitamos entender que una de las deficiencias y los problemas que persistían en los apóstoles era que estaban llenos de soberbia y de orgullo. Por lo menos en 2 ocasiones, el Señor había tratado de corregir este problema. La soberbia, el orgullo, esa dignidad alta que tenían más unos sobre otros. Más de una ocasión el Señor les quiso corregir, porque ellos en realidad, hermanos, me refiero a los apóstoles, deseaban cada uno una posición de grandeza, de poder, de un lugar especial en el reino de Dios. Miren, la primera vez que encontramos esta actitud de los apóstoles, de buscar esa arrogancia de ser los primeros, la encontramos en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. Mateo 18, del 1 al 4, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Cristo fue: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El escritor Marcos nos revela que este asunto ya había causado división entre ellos, porque ya habían venido discutiendo esta situación cuando iban caminando. Allá en Marcos 9:33 vamos a ir, donde vemos ahí que Jesús llama a los 12 y les pone claro lo siguiente. Marcos 9:33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. De esta manera, hermanos, Jesús estaba dejando totalmente claro que la grandeza de su reino no estribaba en la grandeza de mandar y de ser servido, sino en la humildad y en el servir a los demás. Es lo que Jesús les está enseñando. El mayor en el reino de los cielos no es el más fuerte, ni el que da órdenes, sino el que se humilla en servicio a los demás voluntariamente. Es lo que Jesús les está diciendo, hermanos. No entiendo yo cómo no podía quedar clara esta enseñanza. Él está diciendo: tendrían que hacerse como un niño de humildes para que puedan ser el mayor. Sin embargo, hermanos, a pesar de lo claro, porque yo creo que lo que estamos leyendo nos está quedando claro que Jesús está enseñando que el más grande es el servidor. ¿O no queda claro? ¿No lo entendimos ahí en los primeros versículos, hermano? Pero parece que a ellos no les quedó claro, porque el problema en la mentalidad de los apóstoles no se resolvió ahí, sino que siguieron insistiendo en lo mismo. Después se le acercan 2 de los apóstoles. El libro de Marcos nos dice que también participó la mamá de ellos inclusive, pero vamos a hablar de los apóstoles. Se arrimaron 2 de los apóstoles aparte con Jesús y le hicieron una petición muy singular. Ando un poquito mal de la garganta, el clima de Tepi me afectó. Vamos a Marcos, hermanos. Vamos a Marcos, fíjense bien, ya vimos
la respuesta de Jesús en 2 ocasiones. Pero vamos allá a Marcos y vamos a ver que no les quedó claro. Gracias, hermano. Marcos capítulo 10, 35 al 37. Dice la escritura: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta la petición tan ventajosa de estos apóstoles ahí? Si ya había habido una discusión entre ellos, ¿cómo creen que reaccionaron los demás, los 10 apóstoles, cuando se enteraron que les volvieron ellos a tomar ventaja? Vaya, se adelantaron, le pidieron un favor a Jesús. ¿Cómo creen que reaccionaron los apóstoles, hermano? La misma escritura nos lo dice en los versículos 41 al 45. Ahí donde estamos. Cuando lo oyeron los 10, ahí está el problema. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nuevamente, hermanos, por segunda ocasión el Señor les está explicando sumamente claro que el más importante en el reino de Dios es aquel que sirve, es aquel que se humilla. Y es más, Él mismo se puso como ejemplo. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, ¿qué no les quedó claro? ¿No les quedaría claro esta enseñanza? ¿No se les quitaría esa mentalidad? Pues no, hermano, no se les quitó. No se les quitó. Porque precisamente la noche, la última noche, el momento privado, donde Jesús tal vez quisiera prepararlos más para que ellos pudieran resistir lo que se les venía, la muerte de Cristo. ¿Qué creen que pasó, hermanos, esa noche? En lugar de que ellos hubieran estado más unidos, pues volvió a salir la misma discusión. Cuando estaban en la mesa, Lucas nos registra que estando esa noche ya, para que Jesús estuviera en esa intimidad, volvió a salir la misma discusión. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 22, 24 al 27. Por cuestión de tiempo no voy a leer el contexto, pero si ustedes pueden leerlo en su casa desde el capítulo 14, se darán cuenta que estamos hablando de esa noche, del día de la Pascua. Esa noche que Jesús dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezcan. Era urgente para el Señor esa Pascua, tomarla, prepararlos. Pues esa misma noche parece que no les había quedado claro todas las enseñanzas pasadas, sino que vuelve a salir. Dice el versículo 24, 22, 24 de Lucas: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que se sirve? El mismo Jesús da la respuesta. ¿Cuál es mayor? Él dice, no es el que se sienta a la mesa. ¿No es mayor el que se sienta a la mesa que espera ser servido? Pero dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros no como el mayor, sino estoy como el que sirve. Fíjese bien en esta última frase, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Uniendo los textos, hermanos, no cabe duda que fue en ese mismo momento que Jesús se levanta de la cena, se quita el manto, toma agua en el lebrillo, se pone la toalla. No cabe duda que es en el momento que Jesús empezó a lavar los pies de sus apóstoles. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Bueno, estaba haciendo las veces del siervo que era el encargado de lavar los pies a los huéspedes. De esta forma, fíjense bien, hermanos, de esta forma Jesús les está enseñando en una forma gráfica ya. Como dijéramos en nuestro lenguaje, con peras y manzanas, porque ya se los había explicado y parece que las palabras no habían hecho eco. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Pues hacerlo práctico. Por eso Jesús está tomando la determinación de lavar los pies para que ellos vean de una forma gráfica ya qué es lo que realmente les ha querido enseñar todas las veces que les decía que el mayor era el que servía y que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que Jesús decide ya no seguir explicando con palabras el asunto. Ya era demasiado tarde para seguir corrigiendo con palabras a estos corazones duros que por lo menos en 2 ocasiones no entendieron lo que significa ser grande en el reino de los cielos, hermanos. Y es en ese momento que Jesús se dispuso con un ejemplo inconfundible que al que llamaban maestro estaba dispuesto a humillarse para servirles, lavándoles los pies como si él fuera el siervo. ¿Está entendiéndose, hermanos, la razón del lavamiento de los pies? Fíjese bien, el lavamiento de los pies efectuado por Jesús no tenía nada que ver con la cena o con la Pascua, nada tenía que ver. Si usted se pone a leer los contextos, se dará cuenta que la razón del lavamiento de los pies fue por la disputa, por la discusión, que ellos todavía hasta ese momento seguían peleando quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces, fue el ejemplo visual lo que les tenía que dejar claro realmente por qué Jesús les estaba lavando los pies. Ya vimos, hermanos, no lo había hecho antes Jesús. A causa de esa discusión, Jesús decide, hermanos, tomar ese ejemplo inconfundible para ellos. Porque ellos bien sabían que ese trabajo lo hacían los siervos. Y el Señor lo está haciendo. Era como que Jesús hacía el último esfuerzo para lograr que estos hombres entendieran el principio de la grandeza y del servicio antes de dejarlos, porque ya estaba por morir, ya no había tiempo, ya no iba a haber otra reunión con ellos para seguir enseñándoles, ya el tiempo había pasado y ellos seguían con deficiencias, con problemas. Entonces ahora podemos entender por qué Jesús lavó los pies de sus apóstoles en esta ocasión. Dejo claro, hermanos, no estaba estableciendo una ceremonia en la cena del Señor, no estaba, como muchos la quieren relacionar.
Es más, no pueden celebrar ellos a su manera la cena del Señor si no existe el lavamiento de los pies. La Iglesia Católica lo practica, ustedes vienen esos días santos. Pero el origen, hermanos, no tiene nada que ver con la enseñanza de la cena del Señor, sino tiene que ver por esa discusión, esa dureza que todavía hasta esos instantes seguían teniendo. ¿Quién es el mayor? La Biblia es clara, hermanos, y nos dice que ni aún en el mismo acto de lavamiento de los pies que Jesús hizo, podían entender, no podían entender. Ahí donde estamos, versículo 6, Juan, capítulo 13, versículo 6, vamos a ver ahí un enfrentamiento, una discusión, una oposición de uno de los apóstoles, el apóstol Pedro. Entonces dice el versículo 6, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Si se fijan que entendían que no era el trabajo de Jesús. Ellos sí estaban entendiendo eso, que estaba humillándose Jesús. Y él, ¿cómo? ¿Tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, Pedro. Versículo 7 estamos ya. 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, Pedro, podemos decirlo porque es Pedro con quien está hablando, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás jamás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Fíjese bien la reacción de Pedro cuando le toca el turno. ¿Tú me lavas los pies a mí? Nunca. Yo estoy seguro, hermanos, y casi lo puedo asegurar, pero no lo debo asegurar. Pero creo que todos estamos de acuerdo que todos los apóstoles también estaban extrañados. Todos estaban extrañados y tal vez estaban en desacuerdo también. Porque sí reconocían a Jesús como el maestro. Eso no había problema, ellos lo reconocían como Dios inclusive ya. Y como hijo de Dios lo reconocían. Entonces, lo que no estaban entendiendo por qué Jesús, y les aseguro que si guardaron silencio, pero en el corazón ellos estaban en desacuerdo. Pero Pedro, el gran apóstol Pedro, como lo hemos visto en otras ocasiones, muy extrovertido, sí se animó a oponerse, ¿verdad? Pero hermanos, era urgente que estos hombres entendieran la humildad y el servicio que aún ellos no entendían. Jesús tiene que recurrir a las amenazas. Si no te lavare, si no te dejas, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y ya vimos la respuesta de Pedro, no, todo. Hermanos, esto mismo que le pasó a Pedro, sigue sucediendo. No quieren comprender por qué Jesús lavó los pies en esa noche. No lo quieren entender, ellos lo están viendo como un acto religioso, como parte de un acto religioso eclesiástico, como un mandamiento que va acompañado de la cena. No están viendo la enseñanza, sino están viendo el acto, que nada tiene que ver. Para nosotros no tiene nada que ver el lavar los pies, ya lo vimos, era cultural. Pero la enseñanza sí está vigente, hermanos. Porque ahora sí vamos a entrar ya en materia. A veces nosotros nos podemos sentir superiores a los demás. Y estamos en la misma condición de los apóstoles. En esa soberbia, en eso que yo trabajo más que todos, me están dejando todo a mí. El mismo Señor se tiene que humillar haciendo el trabajo del siervo. Esa es la enseñanza principal, hermano. Insisto, las costumbres ya no están vigentes, pero la esencia de la enseñanza, la doctrina, esa
seguirá por todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. Debemos aprender la humildad y el servicio. Le dijo Jesús a Pedro, luego lo vas a entender, ¿verdad? ¿Se acuerdan que quedamos en eso? En ese momento Pedro no lo entendió. Y lo que Jesús le dijo, no lo entiendes ahorita, pero luego lo vas a entender. Hermanos, esto es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios, que ahora tenemos todo completito, perfecto. Porque ¿qué creen? La Biblia nos dice que Pedro lo entendió perfectamente. Aquel Pedro negativo, aquel Pedro que se negaba, que no comprendía, se cumple por fin lo que Jesús le dijo y lo vemos escribiendo en sus cartas lo siguiente. Vamos conmigo, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Aquí vemos ya al apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia, fíjense, y en especial les está escribiendo a los ancianos de la iglesia. Y es lo que está escribiendo Pedro aquí, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Les dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y luego dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora Pedro lo está enseñando. ¿A quién les está diciendo? A los ancianos de la iglesia, que les está pidiendo que no deben tener señorío. ¿Sí entendemos qué es eso, hermano? Que no deben estar sintiéndose como los señores, como los amos, como los dueños, esperando que todos me rindan pleitesía porque yo soy el predicador, porque yo soy como una columna aquí. Si no enseño yo, pues ¿quién enseñará? No, Señor. Nunca se me olvidan unas palabras, y yo, ni modo, me salgo mucho de la homilética a veces. Unas palabras que el hermano José Luis, de aquí está presente, se lo voy a decir en su cara, me dijo, hermano, tú no eres el salvador de la iglesia. Porque una vez yo preocupado, diciendo, hermanos, que esa vez que me sentí, si yo me llego a morir, hermano, ¿qué va a pasar aquí con la iglesia? No se acuerda, hermano, de tantos consejos, pues es imposible, ¿verdad? Pero es lo bonito, hermano, que se le quedan a uno cosas que grandes hermanos con una madurez espiritual te la pueden decir. Y me dijo, hermano, tú no eres el salvador de la iglesia. Si tú caes, me dio a entender, va a seguir otro. Y eso es cierto, hermano. Lo triste del caso es que a veces queremos sentir un señorío sobre los que vienen detrás de nosotros. Nos sentimos superiores. Y es cuando no estamos entendiendo por qué Jesús se levanta a lavar los pies a sus apóstoles. Fíjense, hermanos, se está aprovechando la oportunidad de la reunión, de esa costumbre, para corregirlos. Si ellos no discuten, si ellos hubieran estado en armonía, no se hubiera habido necesidad de lavamiento de los pies. Pero la enseñanza principal era porque ya no había tiempo. Recuerde, ya se iba el Señor. Esa noche iba a ser apresado, porque de ahí se van al huerto de los olivos, de ahí es apresado. Ya no los vuelven a ver los apóstoles juntos. Ellos corren, se esconden, porque el Señor ya es llevado, ya es traído de aquí para allá, de juicio en juicio, y otro día ya es crucificado. Pues tiene que hacer esa acción Jesús, el lavamiento de los pies. La enseñanza, hermanos, que Cristo nos deja, queda impregnada en la iglesia, que debe ser humildad y servicio al prójimo. No se nos olvide, hermanos, no se nos olvide. Miren, no encontramos ninguna evidencia histórica, fíjense bien, porque hay gente que se agarra escribiendo acerca de la iglesia primitiva, escritores foráneos, inclusive fuera de la iglesia, pero no hay ninguna evidencia
de ningún escritor que la iglesia en el primer siglo hubiera seguido practicando dentro de la adoración este rito de lavar los pies de una forma eclesiástica impuesta. No hay. Podemos encontrar evidencia que la iglesia partía el pan el primer día de la semana. Eso sí hay historia. Hay historia que la iglesia cantaba sin instrumentos en los primeros siglos. Hay testigos, pero usted no va a encontrar ninguna evidencia del lavamiento de los pies dentro de la adoración. ¿Por qué? Porque esto era algo común que se hacía en la vida cotidiana. Vuelvo a insistirlo, hermano. Esto se hacía en la vida normal. Entonces, es muy interesante tener esto en nuestra mente, hermano. Miren, es cierto que Jesús enseñó en los versículos 14 y 15, ahí donde estamos en Juan, que se deberían lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque era práctica. Era práctica en lo común, en lo normal, en lo cotidiano. Pero a diferencia de arrimar el agua, ¿qué tenían que hacer ellos para demostrar la humildad? Tenían que lavar los pies los unos a los otros, pero en la práctica cotidiana. Dice ahí, versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro, ahí está la enseñanza, he lavado vuestros pies. Si yo el Señor y el Maestro lo he hecho, ¿qué tienen que hacer ustedes? También deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, que como yo le he hecho o lo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan entre ustedes. Y ahí es donde se confunden, ¿ya ve? Sí, pero está hablando de la vida cotidiana, que ya no simplemente arrimes el agua. Era una forma de demostrar la humildad entre los hermanos. Tal vez si tuviera sirvientes y llega cualquier visitante, quiero pensar que a lo mejor eso es lo que se estaba entendiendo, que pudiera poner a los siervos a que lavaran de cualquier visitante. Pero cuando llegaba un hermano en la fe, un amado en Cristo, yo lo hago. Yo estoy solícito a lavarle los pies. Hablando del tiempo cultural de aquella época, hermano. Por eso es que a la viuda, volvemos otra vez a Timoteo para ir terminando. Allá en Timoteo vemos, hermanos, que se le está insistiendo que esa viuda que iba a ser puesta en lista tenía que tener estas características: buen testimonio, buenas obras, practicar la hospitalidad, socorrer a los afligidos, y ella lave los pies. Pero en la vida cotidiana, nada hacemos ni ganamos, hermano. En una reunión especial, dice que lavarnos los pies y nuestra actitud siga igual de altanera, de soberbios, de ser poco hospitalarios, que llegan hermanos y los dejamos ahí olvidados, no les damos el lugar que ellos merecen. Acuérdense las palabras de Jesús: si yo el Señor y el Maestro he hecho esto, ese si yo, pues nos dejan un comparativo, ¿qué nosotros que somos al lado de Jesús? Esa es la enseñanza principal, hermano. Quiero terminar diciendo, la enseñanza que Jesús nos dio en aquel tiempo, hermanos, nos queda a nosotros muy clara para que mostremos en nuestro tiempo la humildad y sirvámonos los unos a los otros cada oportunidad que tengamos de servir a mi hermano con todo el amor. No sentirme superior como ellos peleaban la posición, el lugar, la preferencia. Le digo porque en uno de los evangelios hasta la madre interviene pidiéndole el favor por los hijos. Ninguna Jesús les dio esperanza de que sí está bien. No, siempre fue el Señor claro, ¿verdad? Lo que Cristo quiere de nosotros es el espíritu de humildad y de servicio que prevalezca en la vida diaria de todos nosotros. Pues ahí está la enseñanza, hermanos.
Espero que haya quedado claro que la razón del lavamiento de los pies fue circunstancial a causa de que la misma discusión volvió a salir ahí. No era porque estaba previsto, como ya el Señor tenía previsto, cuando tomaba el pan decir, este es mi cuerpo. Eso sí, cuando tomó la copa, esta es mi sangre. Todas las veces que la coman, la muerte del Señor anunciamos. Pero el lavamiento de los pies fue a causa de ese pleito que se corrigió, sí, con el tiempo. Pero el Señor nos deja clara esa enseñanza a nosotros. Gracias por su tiempo y por la invitación, hermanos. Ahí les pido disculpas, pero creo que sí, me afectó un poquito el clima. Dios les bendiga. Continuamos.